El alma en pena. Era el año 2003, en algún lugar entre Texas y Nuevo México. Había asistido al funeral de un amigo, un tipo con quien compartí demasiadas noches en bares de mala muerte y discusiones sobre todo lo que parecía importar y lo que no. Esa noche, el aire estaba cargado con un silencio extraño, pesado, como si incluso las estrellas se hubieran apagado en señal de duelo. Me llamo Diego, y lo que viví ese día cambió mi vida para siempre. El camino de regreso a casa estaba vacío, lo único que iluminaba mi trayecto eran los faros de mi viejo coche y la pálida luz de la luna, que apenas lograba atravesar la neblina que se formaba alrededor. No había señal de vida, ni un auto, ni un animal cruzando la carretera. Solo yo, el sonido del motor y el zumbido de mis propios pensamientos, más oscuros que la noche que me envolvía. Llevaba conduciendo varias horas cuando, en medio de la carretera, una figura apareció de la nada. Frené de golpe, el chirrido de las llantas fue lo único que rompió la quietud del momento. La figura se encontraba a unos metros frente a mí, quieta, envuelta en la penumbra. Mis manos temblaban mientras las mantenía firmemente agarradas al volante. Era un hombre, o al menos eso parecía, vestido de negro, con un traje que claramente no encajaba con la idea de alguien que estaría de pie en medio de una carretera desierta a esa hora de la noche. Pensé que podía ser alguien en problemas, tal vez un auto descompuesto, tal vez un alma perdida buscando ayuda. Así que, en un acto que ahora me parece una combinación de estupidez y falsa valentía, decidí bajar del auto para ofrecerle asistencia. Mientras me acercaba, algo no estaba bien. La figura no se movía, no había reacción alguna a mi presencia. Solo permanecía ahí, inmutable, como una estatua. La luz de los faros de mi auto no lograba iluminar su rostro por completo, pero lo poco que vi me dejó helado. No tenía rostro. O al menos, no uno que pudiera distinguir. Era como si una sombra ocupase el lugar donde debían estar sus rasgos. Una mancha negra y vacía, carente de vida, carente de humanidad. Antes de que pudiera hacer algo más, la figura desapareció. No se desvaneció lentamente, simplemente dejó de estar ahí. Un parpadeo y ya no había nada. Ni un rastro, ni un sonido. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de convencerme de que solo estaba cansado, que el agotamiento y la tristeza me estaban jugando una mala pasada. Volví al auto, con el corazón martillando en mi pecho y las manos sudando frío. Traté de continuar mi camino, pero la imagen de ese hombre sin rostro se había grabado en mi mente. La racionalidad intentaba imponerse, diciéndome que solo fue una ilusión, un truco de la mente perturbada por el dolor y el cansancio. Pero una parte de mí sabía que había algo más, algo que no podía explicarse tan fácilmente. Al llegar a casa, la noche se había hecho más oscura, si es que eso era posible. Sentía un peso sobre mí, una sensación de que no estaba solo. Bajé del coche y me dirigí a la puerta de mi casa, buscando las llaves en mi bolsillo. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Estaba ahí, frente a mi puerta, esperándome. El mismo hombre, la misma silueta oscura, carente de rostro. Esta vez, el miedo me atrapó con sus garras, paralizándome. Quise gritar, quise correr, pero mi cuerpo no respondía. Él no se movía, pero sentía su mirada, una mirada invisible que me atravesaba, como si pudiera ver más allá de mi piel, como si explorara mis pensamientos, mis recuerdos, mis miedos más profundos. Finalmente, mi cuerpo reaccionó. Retrocedí, trastabillando, casi cayendo al suelo. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la figura se desvaneció de nuevo. Como si nunca hubiera estado allí. La puerta de mi casa estaba cerrada, la noche seguía en silencio, pero mi interior estaba gritando. Entré rápidamente, cerrando la puerta tras de mí, echando todos los cerrojos, como si eso pudiera mantener fuera a lo que fuera eso. Intenté calmarme, diciéndome una y otra vez que no era real, que solo era mi mente jugándome malas pasadas. Pero el silencio de la casa y la oscuridad que se colaba por cada rincón no ayudaban. Esa noche no pude dormir. Cada sombra parecía moverse, cada pequeño ruido se amplificaba en mi cabeza. Me sentía observado,
como si la presencia de ese ser sin rostro estuviera conmigo, acechando en las esquinas, en los lugares donde la luz no llegaba. Los días siguientes fueron una espiral de paranoia y terror. No volví a verlo directamente, pero sentía su presencia. Sabía que estaba ahí, en algún lugar, esperando. Empecé a ver sombras en los reflejos de los espejos, sombras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Sentía su mirada cada vez que salía de casa, cada vez que me encontraba solo. Intenté hablar con alguien sobre esto, pero ¿cómo puedes explicar algo que no tiene sentido, algo que desafía la lógica? Sabía lo que la gente pensaría, que había perdido la cabeza tras la muerte de mi amigo. Así que me quedé en silencio, cargando con ese miedo, con la certeza de que algo me seguía. Una noche, semanas después del incidente en la carretera, desperté de golpe. La habitación estaba fría, demasiado fría, y había una sombra en la esquina. Esta vez no era una silueta, era una masa oscura que parecía moverse, cambiar de forma. Sentí un pánico visceral, uno que me hizo querer gritar, pero no pude. La sombra empezó a acercarse lentamente, como si se deslizara por el suelo. En ese momento, algo se quebró dentro de mí. Me lancé hacia la puerta, salí corriendo de la habitación, bajando las escaleras casi tropezando. Salí de la casa sin siquiera pensarlo, buscando aire, buscando escapar de esa presencia. No me importaba la hora, no me importaba la oscuridad exterior, solo quería alejarme de eso. Corrí por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Mis piernas temblaban, el aire quemaba en mis pulmones, pero no me detuve hasta que llegué a la carretera. No había nadie, ni un auto, ni una luz. Solo el camino vacío y la oscuridad. Me desplomé en el suelo, agotado, sin saber qué más hacer. Me quedé ahí, en silencio, esperando. No sé cuánto tiempo pasó, pero al final, algo cambió. La sensación de ser observado, de ser acechado, empezó a desvanecerse. El aire se volvió más ligero, el miedo empezó a aflojar su agarre. No sé qué ocurrió exactamente, pero en ese momento supe que él se había ido. Que, por alguna razón, ya no estaba detrás de mí. Regresé a casa al amanecer, con las primeras luces del día. Entré con cautela, esperando encontrarlo ahí, pero la casa estaba vacía. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Los días pasaron y la vida comenzó a volver a la normalidad, o al menos a una versión de normalidad que podía aceptar. Nunca entendí lo que sucedió, ni quién o qué era esa figura sin rostro. Nunca supe si era una especie de manifestación de la muerte, una alucinación causada por el dolor y el estrés, o algo más siniestro que se alimentaba del miedo. A veces, aún me siento observado, aún veo sombras en los reflejos de los espejos. Pero ya no tengo el mismo terror. Ahora sé que hay cosas que no podemos entender, que hay fuerzas que juegan con nosotros, que se alimentan de nuestros miedos más profundos. Aprendí a vivir con esa idea, a aceptar que, de alguna manera, esa presencia siempre estará en las sombras, esperando el momento adecuado para volver. Al final, el miedo no se va, solo aprendemos a vivir con él. Aprendemos a cerrar la puerta y a seguir adelante, aunque sepamos que, detrás de esa puerta, siempre habrá algo esperando. Algo sin rostro, sin forma, que se nutre de nuestras pesadillas. Me llamo Diego, y desde aquella noche, sé que el terror más profundo no está en lo que podemos ver, sino en lo que acecha en la oscuridad, en lo que se esconde justo fuera de nuestra vista, esperando el momento perfecto para mostrarse. El anillo de la oscuridad. Recuerdo el día en que enterramos a mi tío Arturo como si fuera ayer. Era el año 2010, un verano sofocante y el aire pesaba como una losa sobre nuestros hombros. Arturo había sido una figura enigmática en nuestra familia, siempre envuelto en un halo de misterio. Se decía que había hecho fortuna en el negocio de antigüedades, aunque nunca compartió los detalles de sus éxitos ni de los oscuros secretos que podrían haber estado relacionados con ellos. Antes de morir, me llamó a su lecho y, con una mirada que oscilaba entre la culpa y la desesperación, me entregó un anillo. Era una pieza antigua, de oro desgastado y con un ónice negro en el centro, rodeado por inscripciones que no logré descifrar.
Es un legado familiar, me dijo en un susurro, su voz quebrada por la enfermedad. Debes protegerlo, nunca te deshagas de él. Asentí, aún sin comprender del todo la gravedad de sus palabras, y guardé el anillo en mi bolsillo sin pensar más en ello. El funeral fue como tantos otros, una ceremonia solemne, rostros llorosos y el sonido ahogado de los sollozos bajo la música fúnebre. Pero había algo más, algo que me oprimía el pecho y me hacía sentir una inquietud inexplicable. Era como si una sombra se hubiese cernido sobre nosotros, algo que no logré sacudirme ni siquiera después de que el ataúd de Arturo se hundiera en la tierra. No fue hasta esa misma noche que comencé a comprender lo que significaba realmente heredar aquel anillo. Me acosté temprano, exhausto por el día y el calor abrasador, pero mis sueños no me ofrecieron descanso. En lugar de sumergirme en la negrura tranquila del sueño, me vi en un lugar extraño, una habitación oscura y lúgubre que parecía una réplica exacta de la oficina de Arturo, pero con un aire de decrepitud y abandono. Allí estaba él, mi tío, de pie frente a mí, con los mismos ropajes que llevaba en su lecho de muerte, su rostro pálido y demacrado. Pero no era el hombre que había conocido en vida, sus ojos eran pozos oscuros, sin rastro de humanidad. «Devuélveme el anillo», ordenó, su voz resonando en mi cabeza como un trueno, aunque sus labios apenas se movían. Me desperté bañado en sudor frío, con el corazón latiendo desbocado. No le di demasiada importancia al sueño, atribuyéndolo al estrés del día y al impacto emocional de perder a un ser querido. Sin embargo, no fue solo una pesadilla. Las noches siguientes se sucedieron en una repetición angustiosa. Cada vez, la misma habitación, la misma figura fantasmal y la misma exigencia, devuélveme el anillo. Empecé a sentirme atrapado, acosado por un terror que no podía comprender ni explicar. Intenté ignorarlo, convencido de que los sueños desaparecerían con el tiempo, pero estaba equivocado. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a suceder en el mundo real. El anillo, que había dejado en una caja de madera en mi escritorio, empezó a aparecer en lugares extraños. Lo encontraba en mi almohada, en la mesa del comedor, incluso en el bolsillo de mi chaqueta, aunque estaba seguro de no haberlo tocado. Al principio, pensé que alguien me estaba jugando una broma macabra, pero pronto me di cuenta de que nadie más podía estar involucrado. Vivía solo, y mis puertas siempre estaban cerradas con llave. La única explicación era que el anillo se movía por sí solo. La sensación de que estaba siendo observado se volvió constante. A veces, mientras estaba sentado en el sofá, sentía un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo invisible estuviera de pie detrás de mí, respirando en mi cuello. Empecé a evitar estar en casa a solas, pero el miedo me seguía donde quiera que iba. Era como si el espíritu de Arturo estuviera conmigo, exigiendo lo que creía suyo. Mis amigos comenzaron a notar mi cambio de comportamiento. Estaba más irritable, paranoico y apenas lograba dormir. Un amigo, Santiago, me sugirió que visitara a un psiquiatra, pensando que estaba pasando por un episodio de duelo complicado. Pero yo sabía que no se trataba solo de eso. Había algo real, algo malévolo en aquel anillo. Una noche, después de una de las peores pesadillas que había tenido, decidí deshacerme del anillo. Estaba convencido de que esa era la fuente de mi tormento y que liberarme de él pondría fin a todo. Conduje hasta un puente abandonado a las afueras de la ciudad y arrojé el anillo al río con todas mis fuerzas, viendo cómo desaparecía en la oscuridad. Al regresar a casa, me sentí aliviado, como si una carga enorme se hubiera levantado de mis hombros. Pero esa paz fue efímera. A la mañana siguiente, lo encontré de nuevo, sobre mi mesita de noche, brillando con un resplandor siniestro bajo la tenue luz del amanecer. El terror que sentí en ese momento fue indescriptible. Sabía que había algo mucho más poderoso detrás de todo esto, algo que no podía ser derrotado tan fácilmente. Decidí investigar el origen del anillo, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre cómo liberarme de él. Mis pesquisas me llevaron a una vieja librería en el centro de la ciudad, donde el propietario, un hombre anciano con ojos cansados, me miró con seriedad cuando le mostré el anillo. «Esto no es solo una joya», me dijo en un tono sombrío. «Es un vínculo, una atadura entre el mundo de los vivos y el de los muertos.
Romper ese vínculo no es sencillo, y hacerlo mal puede tener consecuencias terribles. Me explicó que el anillo había pertenecido a una antigua orden esotérica que creía en la inmortalidad a través de la transferencia de almas. Aquellos que portaban el anillo, consciente o inconscientemente, se convertían en guardianes de las almas atrapadas, las cuales reclamaban su libertad de maneras cada vez más violentas si eran ignoradas. Tu tío Arturo, continuó el anciano, probablemente estuvo involucrado en prácticas oscuras. Al entregarte el anillo, te transfirió su responsabilidad y ahora esa alma atrapada exige ser liberada. Pero hacerlo mal puede significar tu perdición. Salí de la librería con más preguntas que respuestas, pero con una convicción renovada de que debía resolver esto antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, los sueños cambiaron. Ya no estaba en la oficina de Arturo, sino en una funeraria. El lugar estaba oscuro, con el olor a cera y flores marchitas impregnando el aire. Había ataúdes abiertos por todas partes y en cada uno de ellos yacían cuerpos descompuestos, con los ojos fijos en mí. En el centro de la sala, sobre una mesa de mármol, estaba el cuerpo de mi tío, sosteniendo el anillo en su mano. Me acerqué, temblando, incapaz de resistir. Cuando estuve lo suficientemente cerca, su mano se cerró sobre la mía con una fuerza inhumana, y sentí el frío del metal mordiendo mi piel. «Devuélvemelo», susurró, con una voz que ya no pertenecía a este mundo. Desperté con un grito, el anillo incrustado en mi mano, la marca del ónice grabada en mi piel. No sabía cuánto más podía soportar. La línea entre la realidad y la pesadilla se estaba desvaneciendo, y sentía que mi cordura colgaba de un hilo. Pero aún había una última cosa que podía intentar. Recordé lo que el anciano de la librería me había dicho sobre la funeraria. Tenía que ir allí, al lugar que había visto en mis sueños, y enfrentar lo que fuera que me aguardaba. La funeraria estaba a las afueras de la ciudad, un edificio antiguo y olvidado, rodeado de árboles retorcidos y malas hierbas. Entré con una sensación de inevitable destino, el corazón latiéndome en los oídos. El interior era exactamente como lo había visto en mis sueños, la misma oscuridad, los mismos ataúdes y el mismo olor a muerte. Caminé hasta la mesa de mármol en el centro de la sala, mi respiración temblorosa y mis pasos resonando en la quietud sepulcral. Y allí, tal como lo había soñado, estaba el cuerpo de Arturo, descomponiéndose pero aún aferrado al anillo. No había retroceso. Sabía lo que tenía que hacer. Me acerqué, extendí la mano y, con un último esfuerzo de voluntad, coloqué el anillo en el dedo de mi tío. En ese momento, el aire pareció volverse más denso, y una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Los ojos del cadáver se abrieron, vacíos y sin vida, pero llenos de una malevolencia indescriptible. «Gracias», murmuró una voz que no venía de su boca, sino de algún lugar profundo en la oscuridad. El cuerpo se desmoronó en polvo ante mis ojos, y el anillo se desvaneció junto con él. El silencio que siguió fue abrumador, como si el mismo tiempo se hubiera detenido. Salí de la funeraria, sintiéndome agotado pero aliviado, como si un peso inmenso hubiera sido levantado de mis hombros. Sin embargo, al llegar a casa, encontré un sobre en mi puerta, sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas y dentro encontré una nota escrita con una caligrafía que reconocí al instante como la de Arturo. «Esto no ha terminado. La deuda sigue pendiente». Desde ese día, no he vuelto a tener sueños con mi tío ni con el anillo. Pero la sensación de que algo me acecha no me ha abandonado. Vivo cada día con la certeza de que la historia aún no ha concluido y que algún día, en algún lugar, el pasado regresará para reclamar lo que aún le pertenece. El funeral de las voces. Corría el año 1999 cuando trabajé como funerario en un pequeño pueblo de Texas. Mi nombre es Tomás, y aunque en aquel entonces tenía solo 25 años, ya había visto cosas que muchos jamás querrían imaginar. Los muertos no hablan, solía decirme a mí mismo, como una especie de mantra para mantener la calma cuando el trabajo se tornaba demasiado oscuro. Pero había algo en mi interior que siempre había temido, algo que me decía que algún día, uno de esos cuerpos fríos y pálidos rompería su silencio eterno.
Esa noche llegó el cuerpo de un hombre que había sido asesinado brutalmente por un psicópata. Lo trajeron pasada la medianoche, cuando la funeraria ya estaba cerrada para el público. Los policías que trajeron el cadáver parecían nerviosos, como si quisieran deshacerse de él lo antes posible. Me quedé solo en la sala de preparación, como solía hacerlo, y observé su rostro. Tenía la piel macilenta, surcada por las marcas de una vida de sufrimiento. Pero lo que me heló la sangre fue su expresión. Sus ojos, aunque cerrados, parecían reflejar un terror indescriptible, como si hubieran sido testigos de algo que no debería existir. Me acerqué al cuerpo, preparándome para el procedimiento habitual de embalsamamiento. Cuando me incliné sobre él, noté algo extraño. Sus labios, apenas entreabiertos, parecían moverse. Me quedé helado. Fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero allí estaba. Parecía como si intentara decir algo, como si quisiera comunicarme un secreto desde el más allá. Me obligué a apartar la mirada y a concentrarme en mi trabajo. No era la primera vez que mi mente me jugaba una mala pasada. Los funerarios solemos imaginar cosas después de largas horas de trabajo con los muertos. O al menos, eso me repetía para mantener mi cordura. Terminé de preparar el cuerpo y lo trasladé al féretro. Sin embargo, la sensación de incomodidad no me abandonó en toda la noche. Cuando regresé a la habitación para asegurarme de que todo estaba en orden, me pareció escuchar un susurro. No era un sonido claro, más bien un murmullo lejano que parecía venir de ninguna parte. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y abandoné la habitación rápidamente, cerrando la puerta tras de mí. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de ese hombre mirándome, con sus labios moviéndose, tratando de hablarme. Finalmente, caí en un sueño inquieto y entonces lo vi. Estaba de pie frente a mí, con su rostro pálido y esos ojos vacíos que me miraban con desesperación. Intentaba hablar, pero de su boca solo salía un murmullo incomprensible. Desperté empapado en sudor, con el corazón latiendo frenéticamente. Eran las 3 de la mañana. Me quedé sentado en la cama, intentando tranquilizarme. Había algo en ese sueño, algo que me decía que no era solo producto de mi imaginación. Me levanté y fui a la cocina a beber un vaso de agua. Mientras bebía, miré por la ventana hacia la funeraria que se encontraba justo al otro lado de la calle. Todo estaba oscuro y en silencio, pero no podía quitarme la sensación de que algo allí dentro me estaba llamando. A la mañana siguiente, llegué al trabajo sintiéndome inquieto. Mi jefe, un hombre robusto y de rostro severo llamado Richard, me miró con preocupación. «Pareces que no has dormido nada, Tomás», me dijo. Le expliqué que había tenido un mal sueño, pero no le di detalles. No quería que pensara que estaba perdiendo la cabeza. Nos preparamos para el funeral del hombre esa misma tarde. Su familia vendría a despedirse y todo tenía que estar en perfecto orden. Mientras acomodaba las flores alrededor del féretro, sentí de nuevo esa extraña sensación. Los labios del muerto se movían. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo en mis oídos. Y entonces lo escuché, muy bajo, como un susurro dentro de mi cabeza. «Ayúdame». Retrocedí bruscamente, derribando una de las flores en el proceso. Richard me miró con el ceño fruncido. «¿Qué demonios te pasa, Tomás?». No sabía qué responder. Mis manos temblaban y sentía que el aire en la sala se volvía más denso, como si algo invisible me estuviera presionando. Me excusé diciendo que me sentía un poco mareado y salí al exterior para tomar aire. El funeral comenzó poco después. La familia llegó, llorando en silencio mientras observaban el cuerpo de su ser querido. Yo permanecí al fondo, incapaz de acercarme al féretro. Sentía su presencia, como si esos ojos cerrados aún pudieran verme. Durante la ceremonia, ocurrió algo que me dejó sin aliento. Uno de los asistentes, un hombre de aspecto siniestro, se acercó al féretro y se inclinó hacia el muerto. Susurró algo que no pude escuchar, pero en ese momento, los labios del cadáver se movieron una vez más. Nadie más pareció notarlo, pero yo lo vi claramente. Fue un movimiento breve, apenas un susurro de piel seca, pero allí estaba.
Cuando todo terminó y la familia se retiró, quedé a solas nuevamente con el cuerpo. Me acerqué, esta vez con una mezcla de temor y determinación. Algo dentro de mí me decía que debía escuchar, que este hombre quería decirme algo. Me incliné sobre él y sus labios se movieron otra vez, formando palabras mudas. El nombre, su nombre. Mi corazón se detuvo un segundo. Sentí que estaba a punto de revelar algo, pero en ese momento, Rachel entró en la sala y me miró con suspicacia. Tomás, ¿qué demonios haces? Deja de comportarte como un loco y termina con esto. Asentí y cerré el féretro, aunque sabía que no era el final. Esa noche, el sueño regresó, pero esta vez fue diferente. El hombre estaba de pie en una habitación oscura, con su boca abierta, pero ahora podía escuchar claramente lo que decía. Anderson, el asesino es Anderson. Repetía el nombre una y otra vez, mientras su cuerpo comenzaba a descomponerse ante mis ojos. Desperté con un grito ahogado, mi piel fría como el hielo. A la mañana siguiente, fui directamente a la estación de policía. No sabía cómo explicar lo que había soñado, pero tenía que decirles algo. Al llegar, me recibió el sheriff del pueblo, un hombre mayor con mirada severa. Me miró como si estuviera viendo a un lunático cuando le conté lo que había visto. ¿Un nombre? ¿Anderson? Preguntó, claramente escéptico. Asentí, intentando convencerlo de que no estaba inventando nada. Para mi sorpresa, el sheriff suspiró y se recostó en su silla. Tenemos a un sospechoso llamado Anderson bajo custodia, pero no tenemos pruebas suficientes para retenerlo. Si estás diciendo la verdad, esto podría ayudarnos a encontrar algo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Podía ser posible que ese hombre muerto me hubiera dado la clave para resolver su propio asesinato? Regresé a la funeraria con una sensación de inquietud. Pasaron unos días, y el nombre de Anderson seguía dando vueltas en mi cabeza. Finalmente, recibí la noticia. Habían encontrado pruebas suficientes para inculpar a Anderson, gracias a un testigo que decidió hablar después de todo este tiempo. La noticia se esparció por el pueblo como la pólvora. Habían atrapado al asesino. Sin embargo, mi paz no duró mucho. Una noche, mientras cerraba la funeraria, escuché un ruido proveniente de la sala donde había estado el cuerpo. Era un susurro, bajo y apenas perceptible. Me quedé inmóvil, intentando convencerme de que todo había terminado, de que el espíritu de ese hombre debía estar en paz ahora. Pero el susurro persistía. Gracias, pero esto no ha terminado. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. ¿Qué quería decir con eso? ¿Había algo más, algo que no había visto? Me acerqué lentamente a la puerta, mi mano temblando mientras giraba el pomo. La habitación estaba vacía, por supuesto, pero el aire estaba cargado, como si algo invisible se moviera en las sombras. Desde entonces, los susurros nunca se fueron del todo. Cada vez que trabajo con un nuevo cuerpo, siento que algo me observa, algo que me llama desde el otro lado. Los muertos no hablan, me repito una y otra vez. Pero en el fondo, sé que no es verdad. Algunos de ellos sí hablan, y cuando lo hacen, traen consigo secretos que pueden helarte el alma. La noticia de Anderson se esparció por el pueblo, y todos hablaron del caso resuelto gracias a la intuición del funerario. Pero nadie sabe la verdad que aún me atormenta cada noche. Porque en mi mente, aún escucho esa voz, susurrando desde el más allá. Y sé que algún día, otro de esos silenciosos moradores de la muerte tratará de hablarme, de contarme su historia. Y cuando ese día llegue, no estoy seguro de estar preparado para escuchar lo que tienen que decir. El funeral de los vivos. Era el año 1995, en un pequeño pueblo del estado de Zacatecas, un lugar que parecía atrapado en el tiempo, donde las supersticiones y los rumores corrían más rápido que el viento en las noches frías. Mi nombre es Manuel, y aún me estremezco al recordar el funeral de el viejo Carlos. La gente del pueblo siempre lo miraba con recelo, decían que tenía un pacto con el diablo, pero yo, como muchos otros, no lo creía. Eran habladurías,
pensaba, cuentos para asustar a los niños y mantenerlos alejados de la casa de aquel anciano solitario. El viejo Carlos era un hombre reservado. Vivía en una casa vieja al borde del pueblo, rodeada de árboles retorcidos y maleza. Pocos se atrevían a acercarse a su hogar, sobre todo al anochecer. Su figura encorvada y su mirada oscura inspiraban más pena que miedo, aunque los rumores sobre su pacto diabólico hicieron que la mayoría mantuviera la distancia. Decían que nunca envejecía, que había sobrevivido a enfermedades que otros no pudieron y que siempre estaba en el lugar equivocado cuando algo malo ocurría. Para mí, eran historias exageradas hasta que llegó el día de su muerte. La noticia de su fallecimiento se esparció por el pueblo como un reguero de pólvora. Murió en su casa, solo y sin testigos. Los que lo encontraron aseguraron que tenía una expresión de terror en el rostro, como si hubiese visto algo que lo asustó hasta la muerte. No hubo velorio. Su cuerpo fue llevado directamente al panteón para ser enterrado, según las órdenes que él mismo dejó. Decían que había pedido ser enterrado al atardecer, y así fue. La tarde estaba nublada, y una sensación de inquietud se apoderó del pueblo. Acudí al funeral, más por curiosidad que por respeto. El ambiente en el cementerio era denso, el aire parecía cargado de electricidad, como si una tormenta se avecinara. Pocas personas asistieron, la mayoría por simple morbo. Nadie quería estar cerca del cuerpo del viejo Carlos. El párroco rezaba con voz temblorosa, sus ojos esquivaban el ataúd. Estábamos ahí, en silencio, con la vista fija en el cajón oscuro y sin adornos. Los sepultureros se preparaban para bajarlo a la tumba cuando ocurrió lo impensable. Desde dentro del ataúd se escucharon golpes, golpes furiosos que hicieron eco en el silencio del cementerio. Todo el mundo retrocedió instintivamente, con el rostro desfigurado por el pánico. Nadie se atrevió a moverse. Mirábamos el ataúd con horror, incapaces de comprender lo que estaba pasando. El silencio se volvió ensordecedor. Nadie osaba acercarse al ataúd para verificar lo que todos habíamos escuchado. Uno de los sepultureros, un hombre robusto y de carácter fuerte, se armó de valor y se acercó lentamente. Con manos temblorosas abrió la tapa del ataúd. Lo que vi en ese momento ha quedado grabado en mi mente como una marca indeleble. El rostro del viejo Carlos estaba inerte, pero sus ojos estaban abiertos. Nos miraba fijamente, como si quisiera llevarse nuestras almas con él. Un murmullo de pánico recorrió el lugar. La gente comenzó a murmurar oraciones, otros lloraban. El sepulturero cayó de rodillas, murmurando que había visto al muerto abrir los ojos. «Está vivo. Está vivo», gritó alguien, pero en el fondo todos sabíamos que no era verdad. El cuerpo del viejo Carlos llevaba días en estado de descomposición, aquello no podía ser posible. La confusión reinó en el cementerio. Nadie sabía qué hacer. ¿Cerrar el ataúd y enterrarlo como si nada hubiese pasado? ¿O tomarlo como una señal y no enterrarlo en absoluto? El miedo y la superstición se apoderaron de nosotros. Al final, el párroco decidió que no lo enterraríamos esa noche. El cuerpo fue llevado de nuevo a la cripta, bajo llave, hasta que se decidiera qué hacer. La noticia de lo sucedido se esparció rápidamente por el pueblo. Nadie podía explicarlo, y las teorías conspirativas comenzaron a surgir. Algunos decían que había hecho un pacto con el diablo y que éste había venido a reclamar su alma. Otros pensaban que era una simple coincidencia, un reflejo nervioso del cuerpo. Pero en el fondo, todos sabíamos que aquello no era normal. Esa noche no pude dormir. La imagen de esos ojos abiertos en la penumbra del ataúd me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Me levanté varias veces para asegurarme de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Sentía una presencia, algo oscuro y denso que se cernía sobre el pueblo. Me pregunté si realmente había algo más allá de la muerte, algo que no entendíamos y que esa noche se había manifestado ante nosotros. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con una noticia aún más aterradora. El cuerpo del viejo Carlos había desaparecido. La cripta estaba vacía, la tapa del ataúd estaba abierta y no había rastro del cadáver. Los sepultureros juraron que lo dejaron todo cerrado con llave.
El pánico se apoderó del pueblo. Algunos decían que había resucitado, que el diablo había venido a reclamarlo, mientras que otros pensaban que alguien lo había robado como parte de un ritual oscuro. La desaparición del cuerpo fue el principio de una serie de eventos extraños en el pueblo. Durante las noches siguientes, muchos aseguraron ver sombras moviéndose entre las tumbas del cementerio, figuras que se desvanecían en la oscuridad. Se escuchaban susurros y lamentos provenientes del lugar donde se suponía que el viejo Carlos debía estar enterrado. Nadie se atrevía a salir de sus casas después del anochecer. Las puertas y ventanas se cerraban con doble cerrojo, y las oraciones al santo patrono del pueblo se intensificaron. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran las desapariciones. Animales, en su mayoría, pero también personas. Un niño, hijo de una familia que vivía cerca del cementerio, desapareció una noche. Lo buscaron durante días, pero jamás encontraron rastro de él. La gente decía que el viejo Carlos lo había llevado consigo, que necesitaba almas jóvenes para mantener su pacto. Decidí investigar por mi cuenta. La curiosidad y el horror se mezclaban en mi interior, necesitaba entender qué había sucedido. Comencé a indagar en la vida del viejo Carlos, buscando alguna pista que explicara los sucesos. Me encontré con historias inquietantes, relatos de encuentros con el anciano en los que afirmaba conocer cosas que nadie más podía saber. Algunos decían que tenía libros de magia negra y que realizaba rituales a medianoche en su casa. Pero lo más inquietante fue encontrar testimonios de personas que aseguraban haberlo visto realizar rituales de invocación, siempre solo, siempre al borde del bosque. Finalmente, decidí ir a la casa del viejo Carlos. Sabía que era una locura, pero sentía que era mi única oportunidad de encontrar respuestas. La casa estaba abandonada, oscura y fría. La puerta se dio con facilidad bajo mi mano. Dentro, el aire estaba denso, cargado de un olor a humedad y putrefacción. Exploré la casa con cautela. No había casi muebles, solo una cama vieja y una mesa cubierta de polvo. Pero en una de las habitaciones encontré algo que me heló la sangre. Era un pequeño altar, con velas negras consumidas hasta la mitad. Había símbolos dibujados en el suelo con lo que parecía ser sangre seca, y en el centro, un libro antiguo, abierto en una página que no entendí. Las palabras estaban escritas en un idioma que no reconocí, pero las imágenes eran claras, figuras demoníacas, pactos oscuros y rituales de invocación. De repente, sentí un frío intenso en la habitación, como si la temperatura hubiera caído en picada. Una presencia se hizo evidente a mi alrededor, un susurro inaudible que parecía venir de todas partes y de ninguna. Sentí que me observaban, que algo o alguien estaba allí conmigo. El pánico se apoderó de mí, y salí corriendo de esa casa maldita. Desde ese día, no volví a ser el mismo. El pueblo nunca se recuperó del todo de lo sucedido. La gente empezó a irse, dejando atrás las casas y los recuerdos. Las desapariciones cesaron, pero la sensación de que algo oscuro y malévolo acechaba en las sombras nunca nos abandonó. El viejo Carlos, o lo que fuera que él había invocado, se había llevado consigo algo de ese pueblo, y nosotros quedamos marcados para siempre. Nunca supimos qué fue lo que realmente pasó esa noche en el cementerio. Tal vez nunca lo sabremos, y quizás sea mejor así. Pero aún hoy, cuando la noche cae y el viento sopla entre las ramas de los árboles, no puedo evitar mirar hacia el cementerio y sentir que esos ojos, aquellos que vi abiertos en el ataúd, siguen vigilándonos desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para regresar. El retrato de la abuela. No tengo recuerdos vívidos de mi infancia, pero uno que nunca se ha desvanecido es el del funeral de mi abuela en 1996. No era solo el hecho de que había perdido a una figura importante en mi vida, había algo en aquella ceremonia que me dejó una marca más profunda, más oscura, algo que aún me acecha en las noches más silenciosas. Mi abuela siempre había sido una mujer reservada, casi etérea en su presencia. Recuerdo cómo pasaba largas horas en su mecedora, junto a la ventana del salón, mirando hacia el jardín. Nunca me hablaba mucho, pero había algo en su mirada que me hacía sentir incómodo, como si supiera cosas que yo no podría entender.
Tenía un retrato suyo colgado en la pared de la sala, una imagen antigua, descolorida por los años, pero a pesar del desgaste, sus ojos en el retrato siempre parecían observarme con una intensidad inquietante. El día del funeral fue gris y frío, típico de los inviernos en nuestro pequeño pueblo. La iglesia estaba llena de amigos y familiares, todos con expresiones sombrías y voces bajas. El aire estaba cargado de un olor a cera de velas y flores marchitas, mezclado con algo más, un leve rastro de humedad y descomposición que no podía identificar. La ceremonia fue breve, pero el sentimiento de pesar era palpable. Mientras bajaban el ataúd de mi abuela a la tumba, sentí una extraña sensación de vacío, como si una parte de mí misma estuviera siendo enterrada junto con ella. Esa noche, después de que todos los visitantes se hubieron ido y la casa quedó en silencio, decidí retirarme a mi habitación. Pero algo me atrajo a la sala, como un impulso inexplicable. Al entrar, mi mirada fue directamente al retrato de mi abuela. Me quedé helado. La imagen que había estado en esa pared desde que tenía memoria ya no estaba. En su lugar, solo había un lienzo en blanco, con los bordes desgastados por los años, pero sin rastro alguno del rostro de mi abuela. Pasé un dedo tembloroso por la superficie, tratando de entender qué había sucedido. ¿Alguien lo había cambiado? Pero eso no tenía sentido. La casa había estado cerrada y nadie más había entrado después de mí. Intenté no pensar demasiado en ello. Me dije que estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada después del agotador día. Pero no podía sacudir la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Esa noche no pude dormir. Me giraba en la cama, con la imagen de ese lienzo en blanco impresa en mi mente. Al día siguiente, decidí volver al cementerio. No sé qué esperaba encontrar, pero algo dentro de mí sentía la necesidad de regresar. Llegué temprano en la mañana, cuando la niebla aún cubría las lápidas como un manto espectral. Caminé lentamente hacia la tumba de mi abuela, mis pies hundiéndose en el barro húmedo. Y allí, en medio de la niebla, lo vi. El retrato de mi abuela estaba colocado sobre su tumba. Pero no era la imagen descolorida que recordaba. El rostro en el retrato había cambiado. Ahora parecía mucho más envejecido, con arrugas profundas y los ojos hundidos, como si hubiera pasado décadas bajo tierra. Pero lo más perturbador era que su cara estaba cubierta de tierra, como si el retrato hubiera sido desenterrado junto con ella. No pude evitar retroceder, el miedo se apoderó de mí. Quise gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. ¿Cómo había llegado el retrato allí? Y peor aún, ¿cómo había cambiado? Regresé a casa, dejando el retrato donde lo había encontrado. Estaba aterrado, pero en el fondo sabía que no podía simplemente ignorar lo que había visto. Pero, ¿qué más podía hacer? Pasé el resto del día encerrado en mi habitación, intentando distraerme, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de mi abuela, su imagen deteriorada y cubierta de tierra. Esa noche, me desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Había escuchado algo. Un ruido suave, como un rasguño. Me levanté, todavía aturdido por el sueño, y seguí el sonido hasta la sala. Cuando encendí la luz, sentí que la sangre se me helaba en las venas. El retrato estaba nuevamente colgado en la pared, exactamente donde había estado antes. Pero ahora, el rostro de mi abuela estaba aún más deteriorado. La tierra parecía haberse extendido, cubriendo casi por completo su cara. Solo sus ojos eran visibles, dos orbes vacíos que parecían mirarme fijamente. Sentí un pánico irracional, una necesidad urgente de deshacerme de ese retrato. Lo bajé de la pared y lo llevé al jardín. Cavé un hoyo en la tierra húmeda y lo enterré, asegurándome de cubrirlo bien para que no pudiera ser desenterrado fácilmente. Regresé a la casa, tratando de convencerme de que todo había terminado, que el retrato no volvería a molestarme. Pero al día siguiente, cuando desperté, lo encontré nuevamente en la pared de la sala. Esta vez, el rostro de mi abuela estaba completamente cubierto de tierra, tanto que apenas podía distinguir su forma. Solo esos ojos seguían visibles, mirándome con una intensidad aterradora. Comencé a sentir que estaba perdiendo la cordura.
No sabía cómo era posible, pero sabía que ese retrato estaba vivo, de alguna manera conectado con el espíritu de mi abuela o con algo mucho más oscuro. Intenté quemarlo, pero las llamas no le hicieron nada. El lienzo parecía resistir cualquier intento de destrucción. Entonces lo llevé al río, con la esperanza de que el agua se lo llevara, pero a la mañana siguiente estaba de vuelta en la pared, sucio y húmedo, con la tierra aún más adherida al rostro de mi abuela. Las semanas siguientes fueron un infierno. Cada día, el retrato parecía volverse más y más macabro. El rostro de mi abuela se descomponía lentamente, como si estuviera pudriéndose en la tumba. Llegué al punto de no poder soportar estar en la misma casa que él. Me mudé a un hotel, dejando atrás todo lo que poseía, con la esperanza de escapar de esa maldición. Pero no sirvió de nada. Cada vez que entraba en una nueva habitación, allí estaba el retrato, colgado en la pared, esperándome. Mi abuela, o lo que sea que fuera esa cosa, no me iba a dejar ir. Estaba atrapado en su juego macabro, condenado a ser atormentado por esa imagen por el resto de mis días. Empecé a evitar las habitaciones con espejos, ya que en más de una ocasión había visto el reflejo del retrato en ellos, incluso cuando no estaba en la habitación. La paranoia se apoderó de mí. Dejé de confiar en la realidad misma, convencido de que estaba al borde de la locura. Me di cuenta de que ya no podía seguir así. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando, aunque eso significara enfrentarme a algo más allá de mi comprensión. Decidí volver al pueblo, a la casa de mi abuela. Quizás allí, en ese lugar donde todo comenzó, podría encontrar alguna pista. La casa estaba tal como la había dejado, cubierta de polvo y en silencio. El retrato ya no estaba en la sala. Sentí una mezcla de alivio y temor. Sabía que si no estaba allí, debía estar en otro lugar, esperándome. Busqué por toda la casa, pero no lo encontré. Fue entonces cuando recordé su mecedora, junto a la ventana del salón. El lugar donde mi abuela solía pasar horas, mirando hacia el jardín. Fui hacia allí y, efectivamente, el retrato estaba en la mecedora, apoyado en el respaldo como si alguien lo hubiera dejado cuidadosamente. Me acerqué con cautela, sintiendo el aire pesado y cargado. El rostro en el retrato estaba ahora casi irreconocible, completamente cubierto de tierra y descomposición. Pero los ojos, esos malditos ojos, seguían mirándome, penetrantes y llenos de una maldad indescriptible. En ese momento, escuché un crujido detrás de mí. Me giré, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Cuando volví la vista al retrato, algo había cambiado. El rostro de mi abuela ya no estaba allí. En su lugar, estaba el mío, envejecido, cubierto de tierra, exactamente como había estado el suyo. Me quedé paralizado, sintiendo que mi mente se fracturaba. El pánico me invadió, pero no podía moverme. De alguna manera, entendí lo que estaba pasando. Mi abuela no estaba simplemente muerta, había encontrado una manera de trascender su propia muerte, de tomar mi lugar. No sé cómo lo hizo, pero de alguna manera lo sabía. Y ahora, estaba atrapado, condenado a ser el siguiente en esa maldición. Salí corriendo de la casa, pero sabía que era inútil. No importa dónde fuera, el retrato me seguiría. No podía escapar. Desde entonces, he vivido como un errante, sin hogar, sin familia, sin esperanza. No me atrevo a quedarme en un lugar por mucho tiempo, porque sé que tarde o temprano el retrato aparecerá. Ya no duermo, apenas como, y cada vez que cierro los ojos, veo mi propio rostro, descompuesto y cubierto de tierra. Este es mi destino, el precio que debo pagar por razones que no puedo entender. Y mientras escribo esto, sé que no me queda mucho tiempo. Siento que mi cuerpo está cambiando, deteriorándose, como si el retrato estuviera absorbiendo mi vida, mi esencia. No sé cuánto más podré resistir, pero sé que al final tomaré el lugar de mi abuela en ese maldito retrato. Y cuando lo haga, alguien más tomará el mío. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.